Entonces, aquí tengo dos motobombas y va a ser muy importante para ustedes conocer cómo se lee la ficha técnica de una motobomba. ¿Cómo se, ¿Cómo se lee la ficha técnica de una motobomba? Mi nombre es John Atencio de Ocean 6 y eso es lo que les vamos a explicar al día de hoy a ustedes como técnicos para que sepan que los puntos más importantes que aparecen aquí van a ser claves para cuando instalen un hidromasaje, un jacuzzi, tengan en cuenta la potencia que necesitan para conectarlo, el caudal que les va a dar esas motobombas para así calcular la cantidad de hidromasajes que tiene el jacuzzi, básicamente. O sea, la cantidad de inyectores va a depender con la potencia que tenga de la motobomba. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos motobombas, una de 1 caballo de potencia y otra de 1.5 caballos de potencia, que son de dos fabricantes diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la ficha técnica de esta de 1 caballo de potencia. La marca de la motobomba, entonces aparece aquí, es la marca Venus. Tiene un modelo, que es el modelo Venus 10. Ese 10 se refiere básicamente a que es una motobomba de 1 caballo de potencia. En la parte de abajo tenemos la potencia en kilovatios, 0.75 kilovatios y un HP. Ese HP es 1 caballo de potencia. Y nos dice aquí, vea, esto fue calibrado hasta 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que si de pronto usted tiene esa motobomba trabajando a una altura un poquito mayor, como en Medellín, que está a 1600, 1500, 1600 metros, pues usted podría obtener allí, digamos, un funcionamiento ligeramente diferente. Entonces hay que tener en cuenta eso allí, a qué nivel del mar fue calibrada la motobomba. ¿Qué tenemos más aquí? Fases, número de fases a la cual trabaja esa motobomba. Dice que es una fase con un voltaje de 115 voltios, 110 voltios, con una corriente nominal de 5.6 amperios. Entonces, esa corriente, ese valor de corriente va a ser muy importante porque con él nos vamos a ir para calcular el cable que necesitamos para conectar esa motobomba. ¿Listo? Luego nos dice acá, nos vamos a la parte derecha donde dice que trabaja con un capacitor de arranque de 30 microfaradios hasta 250 voltios. Ese va a ser muy importante porque a veces las motobombas no quieren arrancar y puede ser que toque chequear allí el capacitor de arranque y en caso tal de que toque comprarlo como repuesto, pues esa sería la referencia que iríamos a llevar para comprarlo, 30 microfaradios a 250 voltios. Tiene un aislamiento clase B y en el tema de los aislamientos, él se refiere básicamente al esmalte que se usó para embobinar ese motor y así qué tanta temperatura van a aguantar esos devanados allí en el motor. Entonces tenemos, por ejemplo, aislamiento clase A, clase B, clase F y clase H, donde el clase B aguanta hasta 130 grados de temperatura. Entonces, por ejemplo, el motor este que tenemos aquí internamente tiene unos devanados, unos bobinados, un alambre de cobre que está esmaltado y aislado y aguanta básicamente hasta 130 grados. Entonces es un buen aislamiento, de hecho, para ese motor. Luego tenemos el factor de servicio. FS, aquí lo señala como 1, ¿y qué quiere decir? Que la máxima carga que se le puede, digamos, exigir al equipo por momentos de pronto de alto consumo o de una variación muy fuerte en la carga sería máximo hasta la potencia nominal que él consume. Algunos motores tienen un factor de servicio 1.15, 1.2 y se refiere a que por momentos específicos muy corticos se les puede exigir hasta un 15 o un 20% más. Ese es el factor de servicio. Tenemos un grado de protección IP55 y esos grados de protección IP se refieren básicamente a qué tan encapsulado está y qué tanto, digamos, está hermético contra polvo y agua. Por ejemplo, el grado de protección IP55 tiene una protección contra polvo, sí, y contra chorros de agua. No va a ser, digamos, no va a aguantar una sumersión, pero sí le pueden caer chorritos y gotas. Ese es el grado de protección IP. Tenemos la velocidad del motor, es una velocidad de 3.450 revoluciones por minuto. A eso está girando el eje de ese impulsor aquí de la motobomba. También tenemos que trabajar una frecuencia de 60 Hz que va acompañado con el voltaje. Ese voltaje es un voltaje, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos voltajes de 120 o 240 voltios, pero a 60 Hz de frecuencia. En algunos otros países, como en Europa o algunos países de Latinoamérica, pueden trabajar hasta 50 Hz, por ejemplo, en Argentina, en Chile, que trabajan a 230 voltios a 50 Hz, en Europa también. Entonces, esa es la frecuencia. Dice que es para un servicio continuo, que quiere decir que puede funcionar 24/7, pero con fundamento. Es decir, probablemente tener una motobomba conectada un año completo, trabajando las 24 horas del día, eso no va a ser muy óptimo para una aplicación como esas, como un hidromasaje. Pero dice que es para trabajar un cierto, digamos, bastante tiempo en el día, entonces puede aguantar sin problema. Eso es lo que llama más o menos servicio continuo.
estando la motobomba con agua, ¿no? Porque cuando dicen que no puede trabajar, que en general todas las motobombas es muy raro que trabajen en seco, necesitan el agua para poder funcionar y autorrefrigerarse inclusive. Entonces, la carga aquí la miden en altura y ella se refiere básicamente, lo vamos a simplificar así, hasta qué altura es capaz de llevar el agua antes de que ya, digamos, se anule el flujo que pueda subir hasta cierto nivel. O sea que con esa bomba, por ejemplo, ella funciona muy bien entre 2 y 9 metros. O sea que si usted le pone un tubo aquí a la salida y lo sube hasta 9 metros de altura, es posible que usted pueda medir 70 litros por minuto de caudal de agua. Y eso es lo que se refiere aquí el flujo. El flujo está diciendo, vea, yo puedo trabajarle entre 300 litros por minuto y 70 litros por minuto. El 300 litros va a ser cuando esté en la menor altura. Digamos que casi que a nivel aquí de la salida, usted le pone un codito hasta 2 metros y va a obtener una salida, un caudal de 300 litros por minuto. Ya si sube hasta la altura de 9 metros, allí ya esperaría un flujo mucho menor de 70 litros por minuto. Dice que la altura máxima a la cual él puede llegar esa agua es a 9.9 metros, que probablemente ya a esa altura no haya caudal. La salida del agua allí sea cero y toda la energía de la motobomba se use para llevar esa columna de agua hasta allá arriba y no tener flujo. ¿Listo? Eso para alguna aplicación práctica, digamos que no tendría ninguna usabilidad. El caudal máximo, sí, digamos que son 335 litros por minuto, cuando la salida de aquí de esa motobomba, recuerden que esa es la entrada y esa es la salida, casi que esté a nivel. Cuando eso esté a nivel allí, usted va a obtener el flujo de salida máximo, que podrían ser tranquilamente 335 litros por minuto. ¿Qué tenemos aquí? La eficiencia mecánica de la motobomba, que es el 22%. De hecho, eso es una eficiencia muy bajita. Eso es la energía que consume, que está consumiendo y convirtiendo en energía mecánica, impulsando esa agua de aquí, que tiene que ver básicamente con el caudal y la presión a la que sale. No es muy alta, pero bueno, eso es lo que tiene esta motobomba. Y tiene una eficiencia ya eléctrica del 98%. ¿Qué quiere decir? La energía en electricidad que recibe por aquí, por el cable, el 98% la usa el motor para transformarla allí en energía de rotación. Eso es el 98% de un motor, sí, muy eficiente. Tiene una protección térmica incorporada y esa protección térmica, básicamente, internamente le ponen un fusible. Y con ese fusible, dado el grado de protección que tiene, que es de tipo B, que es hasta 130 grados, es lo que está monitoreando, que la temperatura de los cables allá adentro no llegue hasta esos 130 grados. Ese fusible puede estar más o menos entre 100 y 110 grados de temperatura. Cuando se dispara ese fusible, se desconecta la motobomba. Entonces, cuando vuelve y se enfría, allí vuelve y arranca otra vez. Entonces, uno puede notar ese efecto a veces cuando conecta la motobomba, empieza a trabajar, se apaga, luego ese fusible se enfría, luego enciende nuevamente y uno dice, venga, ¿qué pasa? Esa motobomba se apaga, se enciende, se apaga, se enciende y probablemente haya que mirar allí qué es lo que está pasando con el fusible, ¿listo? Esa es la protección térmica incorporada, que en general todo ese tipo de motores lo tiene. Tiene máxima temperatura del agua, dice que 55 grados. Eso va a ser muy importante porque el agua que está succionando por aquí y que está sacando por aquí no puede superar esa temperatura porque probablemente este caparazón de aquí del impulsor no esté preparado para soportar las temperaturas y se podría, digamos, generar un mal funcionamiento. En general, el agua en los hidromasajes o jacuzzi está máximo a 40 grados, pero hemos visto por allí que se incrementa esa temperatura por uno u otro motivo. Entonces, máximo 55 grados. Y finalmente, este nos aparece aquí como un número de serie, pues, del fabricante como tal. Entonces, los datos más importantes de tener en esa ficha técnica son, entonces, parto de la potencia, a qué voltaje está conectada esa motobomba y qué corriente me está consumiendo nominal, para así calcular el cable donde va a estar conectado ese equipo y el breaker también. Luego de eso, es muy importante saber el caudal, porque esas motobombas son las de hidromasaje, se necesitan motobombas de caudal. Porque suponga lo siguiente, cuando usted pone 10 hidrojets, 10 hidromasajes en un jacuzzi como tal, usted necesita el máximo caudal que pueda para repartirle a todo ese montón de hidrojets. Entonces, entre más caudal, mucho mejor la motobomba. Entonces, estas motobombas no son de presión, se necesitan solo motobombas de caudal. Entonces, aquí tengo esta, una motobomba de un caballo de potencia, esa es una Aquapac Venus 10. Esa es la marca de esta motobomba. Por aquí tengo otra. Esta es de caballo y medio y esta es un poquito especial por lo siguiente. Miremos aquí su ficha técnica, aquí está. Entonces aquí dice la marca LX, el modelo TA150, tiene una eficiencia acá del 72%, entonces sí, digamos que es un poquito menos eficiente que la otra, pero esta se compensa un poquito más en que tiene un poquito más de eficiencia mecánica. No lo dicen aquí específicamente, pero uno lo nota cuando lo instalan en hidromasajes. Por ejemplo, comparar una de esta de un caballo y medio de potencia
Para 10 hidrojet, nota uno que tiene más fuerza en los hidrojet con una motobomba de estas. Entonces, dice que esta trabaja, voy a leerlo de izquierda hacia derecha, entre una altura de 1 a 15 metros, donde puede llegar a una altura máxima de 16 metros. A esa altura máxima de 16 metros ya no se espera encontrar ningún caudal. Tiene una cosa aquí muy especial y es que puede trabajar a 110 o a 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, ¿qué significa esto? Que internamente yo puedo soltar aquí y jugar con los cables allá y las posiciones y la ubicación de esos cables y convertirla para que trabaje a 110 o a 220 voltios. Allí también me señala y me dice, hey, vea, si va a trabajar a 110 voltios, le va a consumir 11.6 amperios. Y si va a trabajar a 220 voltios, le va a consumir 5.8 amperios. Eso va a ser muy importante. En un video anterior lo habíamos visto que entre mayor es el voltaje, menos es la corriente. Entre menor voltaje, más es la corriente. Y aquí se ve, en una situación es el doble que la otra. Con una potencia de 1.1 kilovatios. Si ustedes hacen la conversión más o menos de 750 vatios, es un caballo de potencia, se dan cuenta que eso es de 1.5 caballos, o sea, de caballo y medio de potencia. En general no tiene que venir, digamos, en una unidad u otra. Aquí le están diciendo que está en 1.1 kilovatios la potencia de esto y listo, ese por servido de que tiene ya la potencia allí. No como esta que se la podían dar en kilovatios o en caballos de potencia. Dice que su motor trabaja a 3.450 revoluciones por minuto. Esta pH1 significa que trabaja una sola fase. Para nosotros aquí en Colombia, para obtener 220 voltios necesitamos dos fases. Y para obtener 110 voltios necesitamos una sola fase. En otros países necesitan, digamos, una sola fase y de una vez obtienen los 220, 230 voltios. Pero bueno, ese es un motor de una fase que para nosotros era, para obtener los 220, dos fases. Tiene una clase de aislamiento tipo F, que es de 155 grados, de una vez lo marca allí, entre paréntesis es la clase F hasta 155 grados y que tiene un factor de protección de 55 y P55 que ya dijimos que protege contra polvo y chorritos de agua. Dice time count significa que es para trabajar tiempo continuo, igual como la otra, listo, ya sabemos que puede funcionar durante periodos muy largos de tiempo siempre y cuando tenga agua para poder recircular allí. Dice que tiene un capacitor de 40 microfaradios a 320 voltios. Ya sabemos el tema del capacitor, por si necesitamos un repuesto habría que conseguirlo como mínimo esa referencia a ese voltaje, no un voltaje menor. Dice que puede traer una temperatura ambiente de 40 grados. Entonces, si usted está en una situación donde hay mucho calor en el ambiente, donde está en el desierto, mejor dicho, a 50 grados, probablemente allí el material ya se vea comprometido. Entonces, temperatura ambiente de funcionamiento, 40 grados. Y la máxima temperatura del agua, 50 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean, que lo que va a circular por aquí adentro, lo que entre por aquí, lo que salga por aquí, máximo a 50 grados. También dice que tiene protección térmica, entonces lo mismo como la otra, internamente ya todos esos motores incluyen un térmico de protección allá adentro que lo va a proteger hasta los 155 grados, que es la clase de protección que tiene allá, y ese térmico está mucho más por debajo, ¿listo? Luego tenemos aquí una etiqueta de atención aquí que dice que hay que aterrizarlo, entonces todos esos motores, la idea es que vengan con su cable de protección a tierra, entonces habrá que tener en la instalación su varilla de protección a tierra y conectarlo a tierra para que, por ejemplo, si, como eso va a estar en una zona húmeda, si hay alguna fuga, algún, digamos, mal funcionamiento en corriente, pues haya la protección a tierra y no haya ningún, digamos, accidente de sobrecorriente ni nada de eso. Luego dice que la operación debe ser con agua, no, o sea, no correrla estando seca la motobomba. De pronto para pruebitas y ese tipo de cosas, pues puede uno conectar y desconectar. Pero por un largo tiempo, por ejemplo, que hemos visto hidromasajes que se quedan funcionando porque activan el ciclo de limpieza, por ejemplo, y no tienen agua, entonces el sistema que tendría que tener todas las protecciones. O que la dejan encendida allí y vacían el jacuzzi o el hidromasaje y se puede dañar la motobomba y es muy fácil que se dañen así. Entonces, esta por ejemplo aquí tiene una fecha de fabricación, el 04 del 2024 y es de origen. Ese es de origen chino y ese es de origen mexicano. Ok. Entonces aquí tenemos dos motobombas totalmente diferentes con una ficha técnica a la cual se le puede sacar casi que la misma información en un 99% y de lo más importante, entonces lo resumimos aquí. Uno, la potencia de la motobomba, entonces que se saca aquí, se puede sacar tanto en kilovatios como en caballos de potencia. Dos, el voltaje al cual está conectada esa motobomba. Tres, con la potencia y el voltaje puedo sacar, o aquí en la ficha técnica me dice la corriente nominal que está consumiendo para así saber a qué cable y qué circuito conectarla. Y cuatro, el caudal máximo que me da, digamos a una altura casi que cero, porque en la situación donde ellas están conectadas, que es para un hidromasaje, no necesito subir esa agua a ninguna altura, entonces casi que ese caudal lo necesitaría máximo a niveles del hidromasaje, entonces a casi que nivel cero. Entonces, la que mayor tenga caudal, esa es la motobomba que me va a generar más fuerza en los hidromasajes.
Eso es lo que tenemos para decirles entonces con respecto a cómo se lee la ficha técnica de una motobomba. Síganos para más información en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, donde vamos a estarles dando más información, más capacitaciones sobre todo lo que tiene que ver con jacuzzis e hidromasajes.